Hola amigos del misterio, soy el Máster de las Sombras y hoy les traigo tres relatos llenos de terror. Los escuché hace mucho tiempo en el remoto pueblo donde nació mi abuela. Son historias que se han transmitido de boca en boca y han perdurado a lo largo del tiempo. Demonios, aparecidos, duendes y muertos que caminan. Relatos en los que la fantasía supera a la realidad. Prepárense, porque lo que van a escuchar les helará la sangre. El fantasma de la abuela en la casa antigua. Había un pueblo tan aislado y rodeado de montañas que parecía sacado de una pesadilla, un lugar donde la niebla se deslizaba lentamente por las calles, ocultando los secretos que el tiempo había olvidado. En el centro de este pueblo se encontraba una casa antigua, tan destartalada y deteriorada que nadie se atrevía a acercarse a ella. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, susurraban historias aterradoras. Nadie, ni siquiera los más valientes, se acercaban a este lugar maldito. La casa estaba rodeada por una atmósfera espesa, como si una sombra oscura envolviera cada rincón. Y las leyendas sobre lo que sucedía allí solo alimentaban las supersticiones. La historia hablaba de una mujer, una abuela que había muerto en ese mismo lugar de manera trágica y cuya alma nunca había encontrado la paz. La leyenda decía que el espíritu de la abuela de Julián, un joven que nunca creyó en las historias del pueblo, rondaba entre esas paredes. Según se contaba, la mujer había sido acusada de brujería por un grupo de aldeanos temerosos, condenada a muerte y encerrada en esa casa, donde vivió sus últimos días en agonía. Su sufrimiento fue tan grande que su alma quedó atrapada en la casa, con un solo propósito: vengarse de aquellos que le hicieron daño. A lo largo de los años, varios intentos de restaurar la casa terminaron en tragedia. Nadie duraba mucho tiempo allí, y cada persona que intentaba ingresar a la casa desaparecía misteriosamente. Decían que la casa estaba viva, que respiraba con la misma maldad que albergaba, y que quien osara quedarse en ella sería consumido por su oscuridad. Julián, sin embargo, no creía en estas leyendas. Al morir su madre, heredó la casa de su abuela. Decidido a restaurarla y convencido de que los rumores eran solo eso, rumores, se mudó a la casa sin saber que su vida cambiaría para siempre. Desde el momento en que cruzó el umbral de la puerta, algo en el aire cambió. Una pesadez, como si el tiempo mismo estuviera detenido, lo rodeó. En la primera noche el sueño lo abrazó profundamente, pero lo que sucedió después fue más que aterrador. A mitad de la noche, una corriente helada recorrió la habitación. Sintió una respiración cálida sobre su rostro, como si alguien estuviera a punto de susurrarle al oído. Cuando abrió los ojos, la oscuridad lo envolvía, pero no estaba solo. Una figura emergió de la penumbra, una mujer de cabello blanco como la nieve, que parecía flotar en lugar de caminar. Su rostro estaba demacrado, pálido, y sus ojos estaban vacíos, como pozos oscuros que absorbían toda la luz. La figura se inclinó sobre él y con una voz rasposa, como si las palabras fueran arrastradas por la misma oscuridad que la rodeaba, susurró: «No te atrevas a quedarte aquí». El miedo recorrió cada fibra del cuerpo de Julián. Saltó de la cama y en un intento por escapar descubrió que no podía moverse, como si la misma casa lo hubiera atrapado. Durante los siguientes días, los susurros en la casa se hicieron más intensos. Puertas que se cerraban solas, murmullos en las paredes, pasos que resonaban en la oscuridad. Julián, aterrorizado, comenzó a investigar más a fondo la historia de su abuela. Lo que descubrió fue aún más espantoso de lo que imaginaba. La mujer que había sido acusada de brujería en su juventud había sufrido una muerte lenta y dolorosa. Había sido condenada injustamente por un grupo de aldeanos que temían sus brujerías, aunque no había pruebas para acusarla. Sin embargo, en lugar de ser asesinada de manera rápida y limpia, su muerte fue cruel y tortuosa.
fue encerrada en esa misma casa, en un pequeño cuarto donde se dejó morir lentamente. Su alma, corrompida por el sufrimiento y la injusticia, nunca encontró descanso. La leyenda decía que la casa misma estaba impregnada con su rencor, y cualquier alma que entrara sin conocimiento de su maldición quedaría atrapada, condenada a vagar por la eternidad. Aterrorizado por lo que había descubierto, Julián intentó abandonar la casa, pero se dio cuenta de que no podía. Algo dentro de él le impedía salir, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Su mente comenzó a desmoronarse a medida que la presencia de su abuela se volvía más fuerte. No solo escuchaba su voz en la oscuridad, sino que sentía su fría presencia a cada momento. Cada rincón de la casa se volvió un lugar de tortura psicológica, un recordatorio constante de que la abuela lo había marcado. Las semanas pasaron y Julián comenzó a perder el control. Su salud se deterioraba rápidamente, su piel se volvía pálida y sus ojos vacíos. A medida que el miedo lo consumía, su cuerpo parecía desvanecerse, como si su alma estuviera siendo absorbida por la casa misma. La figura de su abuela lo acechaba a todas horas, con una sonrisa macabra que nunca olvidaría. Ya no podía escapar, ya no podía huir. Había caído en la trampa de la casa de la abuela, que esperaba pacientemente a que su alma fuera destruida. Una noche, después de semanas de angustia, el alma de Julián dejó su cuerpo marchito. Los aldeanos, al escuchar los rumores sobre su desaparición, decidieron investigar la casa, pero cuando llegaron no encontraron más que un cuerpo desvanecido, una sombra más que se unía a los muchos que ya habitaban la casa. La leyenda de la abuela continuó, más fuerte que nunca. Los nuevos visitantes que se atrevían a entrar nunca volvían. La casa seguía esperando, como un monstruo hambriento, siempre acechando en las sombras, esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiar su maldición. El duende del bosque encantado. En el corazón de una aldea remota, rodeado por un espeso y oscuro bosque, existía una leyenda que todos temían contar. Un relato tan antiguo como el propio pueblo, que se susurraba en las esquinas. El bosque encantado, como todos lo llamaban, era un lugar donde la luz del sol parecía ser engullida por la densa vegetación, donde los árboles se retorcían y las sombras danzaban al ritmo de la brisa nocturna. Pero lo que más aterraba a los aldeanos no era la oscuridad que envolvía el bosque, sino lo que habitaba en su interior. Una figura diminuta, malévola y siniestra, el duende. El duende, en sus primeros años, era solo un ser travieso, jugando bromas a los aldeanos, robando pequeñas pertenencias, pero siempre sin causar daño real. Sin embargo, con el paso del tiempo, la oscuridad de su corazón creció. La leyenda cuenta que un día, movido por una avaricia y un deseo insaciable de poder, el duende cometió el pecado más grande de todos. Robó las almas de los niños del pueblo. Cada vez que un niño se acercaba al borde del bosque, el duende los atraía con promesas de dulces y riquezas. Con su sonrisa burlona los llevaban más y más profundo en el bosque hasta que la luz del sol desaparecía y no quedaba más que un vacío oscuro. Allí, en lo más profundo, las almas de esos pequeños quedaban atrapadas, condenadas a vagar para siempre en los laberintos oscuros de la maleza, jamás encontrando el camino de regreso. Con cada niño que desaparecía, el duende se hacía más fuerte, más oscuro. Se le concedió un poder maligno y diabólico, un poder que lo mantenía atado al bosque, como un espectro condenado a esperar a su próxima víctima. La leyenda decía que nunca debía entrar nadie al bosque después del anochecer, que si lo hacían nunca volverían. Pero a un grupo de jóvenes no les importó desafiar la leyenda. Ellos no creían en las historias de los aldeanos y pensaron que todo era solo un cuento inventado para asustar a los niños.
Entre risas nerviosas y palabras de valentía, se internaron en la maleza. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más pesada, el aire denso, casi irrespirable. El sonido de los árboles crujía como si los mismos estuvieran susurrando advertencias. Pero ellos no escuchaban, ignorantes de lo que acechaba en las sombras. Los ecos de risas extrañas comenzaron a resonar en sus oídos. No sabían si provenían de los árboles, de la tierra o de algo más. Todo lo que sabían es que algo no estaba bien. Algo en el aire les hacía sentir que no estaban solos. De repente, una figura pequeña emergió de entre los arbustos. Sus ojos brillaban con una luz verde e intensa, como si no pertenecieran a un ser humano, sino a un ser mucho más oscuro. Su rostro mostraba una sonrisa burlona, una sonrisa que hacía erizar la piel de los jóvenes. Era el duende. Su voz sonaba como una melodía suave, pero cargada de veneno. Les ofreció a cada uno una moneda dorada muy brillante. Tómenla, si se atreven. Pero recuerden, a cambio, sus almas quedarán atrapadas aquí para siempre, dijo con una sonrisa malévola. Los jóvenes, cegados por su incredulidad, rieron y tomaron las monedas. No les importaba lo que el duende dijera, no creían en los mitos ni en las historias. Tomaron las monedas como si fueran simples juguetes, sin saber que el precio que pagarían sería mucho más alto de lo que imaginaban. En cuanto las monedas tocaron sus manos, el aire se volvió helado y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si la tierra misma despertara de un largo sueño. Al intentar regresar, el bosque parecía haberse transformado. Los árboles se movían, sus ramas se alargaban y se entrelazaban, creando un laberinto interminable. El camino de regreso ya no existía. La oscuridad parecía tragárselos. La desesperación se apoderó de ellos. Corrieron, gritaron, pero cada intento de escapar los llevaba de nuevo al mismo punto, una y otra vez, como si el bosque mismo estuviera jugando con ellos. Las risas del duende se escuchaban ahora más cerca, una risa que se retorcía, como si la oscuridad misma estuviera burlándose de su desesperación. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer. Un grito ahogado rompió el aire y luego el silencio. Sus cuerpos, sus almas, absorbidos por el bosque, nunca más se encontraron. Solo quedaron los ecos de sus voces, resonando en las noches más oscuras como un susurro constante. La risa del duende, aquella que se había convertido en una maldición eterna, continuaba riendo entre los árboles, esperando a su siguiente víctima. Nadie que haya entrado en el bosque encantado ha vuelto a salir. Algunos dicen que en las noches más oscuras puedes escuchar los gritos de los jóvenes que se atrevieron a desafiar al duende, atrapados en su mundo, buscando una salida que nunca encontrarán. Desde esa noche, la leyenda del duende creció. Nadie volvió a desafiar la advertencia. Sabían que el bosque estaba maldito. El duende sigue esperando en las sombras de los árboles con su sonrisa malévola, listo para hacer desaparecer a los próximos intrusos. Nadie puede escapar de él, nadie. Un alma nueva para el demonio. Damián Montes era un hombre de tierras y sueños grandes. En su juventud nunca le bastó con lo que tenía. Siempre deseó más poder, más riquezas, más respeto. Vivía con la sensación de que el destino no le había otorgado lo que merecía, y esa ambición lo llevó a buscar algo que nadie más se atrevía a desear. En las profundidades del bosque que bordeaba su finca, Damián encontró una antigua cueva, oculta bajo raíces retorcidas y sombras perpetuas. En su interior hizo un pacto con una figura sombría, el demonio mismo. El trato fue simple. A cambio de su alma, Damián recibiría poder ilimitado, riquezas abundantes y una vida sin fin de placeres materiales. El demonio, complacido por la oferta, cumplió con su parte.
En poco tiempo, Damián se convirtió en el hombre más adinerado y temido de la región. Su fama se extendió por todas partes, y todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Pero como el demonio le había advertido, con cada deseo satisfecho un mal se cernía sobre él. A medida que las riquezas llegaron, las desgracias empezaron a surgir. La familia Montes, antaño unida y feliz, comenzó a caer en una espiral de desdicha. Damián veía cómo sus hijos se distanciaban, sus amigos le daban la espalda y las mujeres que le eran fieles sucumbían a enfermedades inexplicables. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, mientras Damián cruzaba el puente de su finca en su lujoso carruaje, un extraño y violento accidente le arrebataría la vida. La rueda del carruaje se rompió y cayó al vacío, llevándolo consigo al abismo. Sin embargo, en su último suspiro, Damián escuchó una risa cavernosa y sintió que algo o alguien lo esperaba al final de su vida. El demonio, furioso por la muerte prematura de su contrato, reclamó lo que le correspondía: la hija de Damián, Helena Montes. La joven había sido una de las pocas que aún mantenía la esperanza de redención, pero el destino le tenía preparado un sufrimiento que nunca imaginó. A pesar de sus esfuerzos por escapar, Helena fue llevada por las fuerzas oscuras, convertida en sirvienta del demonio. Cada generación de los Montes, desde entonces, fue marcada por el sufrimiento, la locura y la muerte. Los descendientes de Damián vivieron bajo el yugo de la maldición, incapaces de encontrar paz o felicidad, mientras el demonio se deleitaba en sus miserias. Las desgracias no paraban. La familia se veía constantemente golpeada por tragedias inexplicables. Un incendio arrasó las tierras de los Montes, los hijos y nietos fueron arrastrados a enfermedades incurables o tragedias personales. La familia vivió en sombras, siempre persiguiendo la idea de la redención, pero condenada a un ciclo eterno de sufrimiento. Hasta que llegó Isabela Montes, bisnieta de Damián. Ella creció escuchando historias sobre la maldición que asolaba a su familia, historias de dolor y desesperanza, pero a diferencia de los demás, Isabela no era una mujer que se dejara dominar por el miedo. Decidió que enfrentaría a las fuerzas oscuras que habían destruido su familia, sin importar el precio que tuviera que pagar. Guiada por los relatos de su abuela y las antiguas escrituras que había encontrado, Isabela viajó al mismo bosque donde su antepasado había hecho el pacto con el demonio. En lo más profundo del bosque encontró el altar donde Damián había sellado su destino. La figura oscura apareció ante ella, un ser imponente de ojos rojos y sonrisa maliciosa. «¿Has venido, Isabela Montes?», dijo el demonio con voz gutural. «¿Qué deseas de mí, hija de la traición?». Isabela, con el corazón firme, respondió: «Te ofrezco mi vida, pero a cambio quiero que liberes a mi familia de la maldición que tú mismo les impusiste. Que nuestros nombres sean borrados de tu dominio y que ninguna otra generación sufra por el error de mi bisabuelo». El demonio rió, una risa que resonó en el aire frío de la noche. «Tu vida por la libertad de tu familia. ¿Acaso crees que puedes negociar conmigo? La oscuridad ya te ha tocado, Montes, y no puedes deshacer lo que fue sellado hace tanto tiempo». Isabela, sin dudarlo, se arrodilló y ayudó al sacrificio. «No te pido piedad, solo que dejes en paz a los que vienen después de mí». En ese momento el demonio extendió su mano hacia ella. Isabela, con una mirada desafiante, cerró los ojos y aceptó su destino. «Te ofrezco mi vida, pero a cambio quiero que liberes a mi familia de la maldición que tú mismo les impusiste». Un destello de luz envolvió el bosque y un grito resonó en el aire. Isabela Montes desapareció y con ella la maldición de los Montes también se desvaneció. La familia nunca más conocería el sufrimiento que había marcado a sus ancestros. La oscuridad dejó de acechar a los Montes y las futuras generaciones vivirían en paz, libres de la influencia maligna
que los había consumido durante siglos. Sin embargo, en el bosque, donde todo había comenzado, se rumorea que la figura de Isabela Montes aún camina, una sombra solitaria, protectora de los suyos, dispuesta a enfrentar cualquier demonio que se atreva a amenazar a su familia.